buenos días, amada familia. El Pastor Eduardo por acá, contento de poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Aunque debo admitir que es súper difícil hablarle a una cámara. Les extrañamos muchísimo. Pero al mismo tiempo me llena de gozo saber que han apartado este tiempo, que se han preparado para recibir la palabra de Dios hoy, Día del Señor. Quiero hacerles unas recomendaciones con respecto a eso. El tener que vernos así online es más difícil a veces para nuestra atención. En casa tenemos quizás muchos más distractores que los que pudiéramos tener en la iglesia. Así que quiero animarle a que se esfuerce de manera especial para que en los próximos 30 minutos pueda poner atención a la palabra del Señor. Si no se habían dado cuenta, estamos en Semana Santa y es posible que quizás no nos hayamos dado cuenta porque como debemos estar aislados y encerrados en casa, los días casi que parecen iguales, uno tras otro. Pero sí es importante que entendamos y recordemos lo que se está conmemorando en esta semana, el evento más importante de la historia del universo, la pasión, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo central de nuestra fe. Y por eso hoy quiero traerles una meditación acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tema central de nuestra fe y que nos llena de esperanza, especialmente para los tiempos que estamos viviendo. Y para ello voy a pedirles que me acompañen en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 20. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 20, donde vamos a ver que la resurrección es el fundamento para nuestra fe. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Vamos a orar. Señor, qué bendición el poder escuchar tu palabra. Queremos ser buenos oidores, pero también oidores y hacedores de tu palabra. Entonces que podamos escuchar con disposición de obedecer, con la disposición de contemplar a nuestro Salvador, de ser cada vez más transformados y sobre todo alentados al recordar la esperanza gloriosa que tenemos por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ayuda, Señor, a mis hermanos allí que están en casa viendo, para que podamos juntos, Señor, como un solo cuerpo, a pesar de la distancia, regocijarnos juntos hoy en estas verdades que alientan el corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Como ustedes se han dado cuenta, allí el apóstol Pablo está confrontando y en un sentido exhortando a la iglesia en Corinto por causa de algunos que estaban diciendo que no habría resurrección. En el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo empieza hablando del evangelio. Él dice que él les ha dado el evangelio que él recibió, que Cristo murió conforme a las escrituras, que resucitó, que fue visto por más de 500 personas, ¿sí? Que se le apareció a él también. Y luego esta parte se enfoca en la resurrección y él dice cómo si negamos la resurrección estaríamos negando una parte central y vital de nuestra fe. Y en los versículos del 12 al 19, Pablo allí menciona 6 cosas que serían desastrosas si Cristo no resucitó. Él dice que nuestra predicación sería vana, es decir, vacía, inútil, ¿sí? Que nuestra fe sería también vana, que ellos como apóstoles de Cristo serían hallados testigos falsos porque ellos estaban proclamando que Dios resucitó a Cristo, que nuestra fe sería falsa y que todavía estaríamos en nuestros pecados, que los que durmieron en Cristo perecieron y que seríamos también las personas más dignas de lástima de todos los hombres.
Pero luego viene la realidad gloriosa y esperanzadora del versículo 20, donde el apóstol Pablo declara, inspirado por el Espíritu Santo: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar en esta mañana. Vamos a ver, ¿sí?, de manera positiva esos negativos y a darnos cuenta entonces de lo que la resurrección de Cristo logra para cada uno de nosotros. Porque si Cristo ha resucitado, eso quiere decir que nuestra predicación no es en vano, que nuestra fe no es en vano, que los apóstoles no fueron testigos falsos, que no estamos en nuestros pecados, que los muertos en Cristo no morirán para siempre y que no somos dignos de lástima. Entonces vamos a ver 6 cosas que Dios logró para nosotros por medio de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver cómo cada una de estas cosas responden a un anhelo profundo del corazón humano y cómo satisfacen ese anhelo de nuestro corazón. Hermano, la resurrección es la demostración gloriosa de que Cristo es quien dijo ser, que es poderoso para vencer a todos nuestros enemigos y que venció la muerte. El apóstol Pablo quiere decirle eso a los corintios. Cristo ha resucitado y por eso tenemos esperanza. Por eso aquellos que han muerto estando en Cristo no han perecido, sino que viven. Lo primero entonces que vamos a ver es enfocarnos en que como Cristo ha resucitado, hay un fundamento para nuestro perdón. El versículo 17 dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, recibimos perdón de parte de Dios. Usted debe recordar conmigo que el pecado es nuestro problema más importante. Isaías 59:2 dice que son nuestros pecados los que nos han separado de Dios. Y a causa de esos pecados, Él se alejó de nosotros. Y hablamos del perdón en primer lugar porque si Dios aún no nos ha perdonado nuestros pecados, si no hay perdón para nuestros pecados, ya no tendríamos ninguna esperanza, porque ese es el fundamento de toda bendición que recibimos de parte de Dios. Es decir, nuestros pecados nos separan de Dios de tal forma que no tienen nada que ver con nosotros. Pero Él nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo y por eso es que podemos recibir toda bendición espiritual de parte de Dios. Dios ha decidido alejar de nosotros nuestros pecados. Nuestro principal problema lo ha resuelto en la cruz y se ha llevado nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Así que toda bendición que recibimos de parte de Dios depende de esto. ¿Y cómo está la resurrección de Cristo, ¿sí?, conectada con el perdón de nuestros pecados? Porque entendemos que es la muerte de Cristo la que quita nuestros pecados. Allí Él fue condenado en nuestro lugar, llevó nuestros pecados. Pero, mire lo que dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Eso significa que por su muerte Él pagó el castigo por nuestros pecados, compró nuestra absolución, nuestra justificación, nuestro perdón, y puesto que el logro de la cruz fue tan completo y tan decisivo, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos para validar nuestro perdón, para reivindicar la justicia de su Hijo. Si Jesús muere pero no resucita, nuestra fe hubiese sido vana, pero no es vana, porque cuando Cristo estaba en la cruz cargando con nuestros pecados y le dijo al Padre: consumado es, ¿sí?, Dios el Padre lo levanta y dice básicamente: yo acepto esto. Él ha cargado con nuestros pecados, pero la resurrección valida el perdón y reivindica la justicia del Hijo de Dios. Todos nosotros, y esto lo que hace es suplir un anhelo que todos tenemos. Todos anhelamos perdón. Todos los seres humanos anhelan perdón en lo más profundo de su corazón. Incluso cuando no pensamos en eso, tenemos una preocupación sincera por nuestras almas, por estar bien con Dios. Anhelamos ser aceptados por Dios. Le tememos a la separación de Él. Pero la palabra de Dios nos dice que porque Cristo resucitó de los muertos, ya no estamos en nuestros pecados. Miren lo que dice Pablo allí. Si Cristo no hubiera resucitado, ustedes estuvieran en sus pecados. Ustedes estuvieran todavía bajo condenación. No habría esperanza para ustedes. Serían
juzgados y hallados culpables. Pero como Cristo ha resucitado, entonces ya no están, ¿sí? Ya no están en sus pecados. Han sido limpiados, han sido libertados. Y por eso, hermano, por eso les compartía, si recuerdan, eso que les compartía de Spurgeon en estos días, realmente mi corazón se gozaba al meditar en esa verdad, que Dios no nos llama, o sea, no tenemos que nosotros limpiarnos primero para luego ser aceptados por Dios, sino que Él nos llama tal y como estamos, tal y como venimos, y Él, por su gracia, nos transforma y nos limpia. Así que no pienses, tú que estás mirando, que tienes que reformarte tú primero para que Dios te reciba. No, Él te dice, ven tal cual como estás. Ven, pongámonos a cuenta que si tus pecados son rojos como el carmesí, vas a ser limpiado, emblanquecido como la lana. Tenemos acceso a este perdón glorioso. Por causa de que Cristo resucitó, nosotros tenemos acceso a ese perdón. Pero también nuestro texto nos dice que la resurrección de Cristo es el fundamento para nuestra fe. En el versículo 14, Pablo nos dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, es decir, nuestra fe es inútil, no serviría de nada. Pero como Cristo ha resucitado, nuestra fe está bien fundamentada a causa de la resurrección de Jesús. Hay alguien en quien podemos confiar absolutamente. Hermanos, nuestra fe no está basada en sentimientos o en alucinaciones, o bueno, porque alguien me dijo, o porque yo fui criado en esto o aquello. En estos días estaba hablando con una persona que aprecio mucho, que me estaba presentando ese tipo de cuestionamiento. Bueno, mira, tú nunca vas a poder saber que lo que crees es verdad. Tú no sabes si yo tengo la razón o tú tienes la razón. Pero la resurrección cambia todo eso. La resurrección es un hecho objetivo, histórico y real. Real, absolutamente real. Por eso cuando algunas personas me preguntan, ¿y tú cómo sabes que lo que dice la Biblia es verdad? Yo les digo de manera sencilla, bueno, además de que la Biblia ella da testimonio de sí misma, yo creo que la palabra de Dios es verdad porque Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Entiende una cosa, hermano, Jesús resucitó. Eso quiere decir que todo lo que Él dijo acerca de sí mismo, acerca de la Biblia, acerca del ser humano, acerca de todas las cosas es verdad. Cristo resucitó y creemos entonces que toda la escritura, ¿sí?, se trata de Él. Recuerden que aprendíamos en Primera de Pedro que aún los profetas hablaban y eran guiados por el Espíritu de Cristo, dice Primera de Pedro 1, el 20 al 21. Entonces piense usted en eso, ¿sí?, en que nuestra fe está fundamentada en que Cristo resucitó, en que Él demostró ser quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías. Ahora, todo ser humano anhela tener alguien con quien contar. Un anhelo profundo en el corazón de toda persona es el tener a alguien con quien se pueda contar en las buenas y en las malas, alguien que sea absolutamente digno de confianza. Nosotros todos hemos tenido personas que nos han defraudado o nosotros hemos defraudado a algunas personas. Parece que no hubiese nada que fuera seguro o certero en esta vida. Mire cómo este tema del virus está afectando a las personas, ¿no? Que muchas de las cosas que considerábamos seguras o en las que podíamos aferrarnos de manera repentina se desmoronan. Y solamente quienes están anclados en Cristo, aquel que no se mueve, aquel que, aunque el mundo esté pasando por la situación que sea, permanece, entonces pueden estar tranquilos. Y no que el temor no venga a nuestro corazón. Recuerde cómo hemos aprendido en estos días a decir como el salmista, el día en que temo, yo en ti confío. No es que no temamos, es que cuando el temor llega, nosotros tenemos a alguien absolutamente digno de confianza en quien podemos refugiarnos. Nuestra fe no es en vano porque Él resucitó. Tenemos esa ancla segura en nuestra vida. De eso podemos estar seguros. Que tenemos a alguien que nunca nos va a defraudar, que siempre va a estar ahí. Nosotros anhelamos eso porque fuimos creados para eso, pero lo buscamos en otras cosas. Pero solo Dios puede darnos esa seguridad porque Él es absolutamente bueno. Sus promesas son verdad. Él es fiel y Cristo lo demostró
al traernos ese perdón por medio de morir en la cruz por nosotros y de resucitar poderosamente de entre los muertos. Ese anhelo entonces es uno que es satisfecho por causa de la obra de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo prueba su amor, su resurrección prueba su poder sobre el enemigo de la vida, restaurando todas las cosas que el pecado dañó. Por tanto, hay alguien en quien podemos confiar, alguien con quien podemos contar, alguien absolutamente digno de confianza que nunca nos va a dejar. Podemos confiar en Jesús porque Él vive. Recuerde lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que podemos vivir confiados, porque nuestra fe no es en vano, nuestra confianza no es en algo vacío, sino en el Rey del universo que se humilló, vivió como uno de nosotros y murió en la cruz y resucitó con poder. Pero lo tercero que nuestro texto nos muestra es que hay un fundamento para nuestra predicación, para esa proclamación que hacemos de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14 dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es inútil, que cada culto, cada actividad, cada compartir el Evangelio sería una pérdida de tiempo si Jesús no resucitó. Pero recordemos el versículo 20, mas ahora Cristo resucitó de los muertos. Por lo tanto, esa predicación apostólica es totalmente verdadera. Los apóstoles no fueron falsos testigos, sino verdaderos testigos del poder de Dios. Piensen en eso. Piensen en el caso de Pedro, un hombre que cuando fueron a arrestar a Jesús se asustó terriblemente, tanto que lo negó. Le preguntaron, ¿tú lo conoces? ¿Tú andabas con él? Y lo negó. 3 veces lo negó y se arrepintió amargamente. Pero cuando vino el momento, sí, lleno del Espíritu Santo, proclamó delante de muchas personas: a ese que ustedes crucificaron, Dios le levantó de los muertos. Él ahora podía proclamar el poderoso mensaje del Mesías resucitado, precisamente porque él lo vio resucitado. Allí fue donde tuvo esa conversación donde el Señor le dijo: Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Él estaba hablando con el Cristo resucitado. Y de eso ellos no podían hacer otra cosa que salir y hablar a todas las personas. Piensen en eso. ¿De dónde sacaron estos hombres ese valor tan impresionante? Claro, el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero luego de encontrarse con el Cristo resucitado, ellos sabían entonces que valía la pena morir por ese mensaje, porque sabían que seguían a un Salvador que había vencido la muerte. Miren el cambio en la vida del apóstol Pablo. Antes de ser cristiano, él era una eminencia en el judaísmo, un fariseo, él hacía parte de la élite religiosa, era hasta ciudadano romano. Puedes pensar en él como un hombre de un estatus importante. Pero luego pasó a ser de perseguidor, pasó a ser perseguido, a ser una persona que tuvo que bajarse con una canasta, fue apedreado varias veces, preso. ¿Por qué soportó todas estas cosas, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo, porque él en cualquier momento pudo haber renunciado a su fe y dejar de darse tanta mala vida, como decimos nosotros? No, hermanos, pero es como él dice en 2 Timoteo 1:20, porque yo sé a quién he creído. Él vio al Cristo resucitado camino a Damasco y él no volvió a ser el mismo. Él se encontró con aquello que valía la pena entregar su vida. Vio a Cristo resucitado. Y eso fue lo que le hizo a él dar su vida por el Señor. Él sabía que su predicación no era en vano. En un sentido, todos los seres humanos anhelamos la verdad. Es decir, las personas escuchan diferentes voces y mensajes que prometen cosas que no pueden cumplir. Todas las personas necesitan, ¿sí?, la verdad, el mensaje que sea verdadero, el mensaje que realmente pueda traer satisfacción al alma. En un mundo donde todos dicen: no, mira, mi verdad es igual que tu verdad y todas las verdades son importantes, Cristo viene y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Por eso no es en vano proclamarle a Él, porque a diferencia de todos los demás otros mensajes, filosofías y pensamientos, Cristo es la verdad. Él resucitó, les repito, demostrando ser quien dijo ser. Él tiene el derecho de decirnos lo que es absolutamente verdadero y podemos proclamar el único mensaje que tiene el poder para sanar, para restaurar, para salvar, para traer consuelo y fortaleza aún en medio de la situación que estamos viviendo. Nuestra predicación es verdadera y no es en vano, porque Cristo resucitó, porque el evangelio que proclamamos es poder de Dios para salvación. Por eso lo proclamamos con toda confianza. Pero también, ¿sí?, podríamos unir aquí 4 y 5, se nos da un fundamento para una vida entregada, para una vida de devoción a nuestro Señor. El versículo 19 nos dice que si Cristo no resucitó, entonces, véalo conmigo, 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Piensen eso. Ahí el apóstol Pablo dice, si solamente la esperanza que tenemos en Cristo es para esta vida pasajera, esta vida llena de enfermedad, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, si esto es todo lo que hay, si no tenemos una esperanza más allá de esta vida, ustedes cristianos son dignos de lástima. O sea, miren cómo se sacrifican, cómo se entregan, pero si es solo para esta vida, definitivamente ustedes están locos. Pero recuerde el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, por lo tanto no somos dignos de lástima alguna. Nuestra predicación no es en vano, es completa, es significativa, es válida. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, vivir para Él y hacer lo que Él dice sería un gran engaño. Deberíamos ser compadecidos como unos locos que viven de alucinaciones. Si solo esperamos para esta vida, si no hay una esperanza futura, si no hay una eternidad, entonces somos dignos de lástima. Oh, pero Jesús resucitó. Eso quiere decir que todas las cosas que Él dijo, como cuando dijo a sus discípulos, mire, yo voy a preparar morada para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? O cuando Él les dijo, ninguno que haya dejado padre, madre, casas, no recibirá 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Él que ha prometido que reinaremos con Él. Si Él prometió todo eso y Él ha resucitado con poder, validando todas sus promesas, eso quiere decir que no deberíamos ser compadecidos. No, toda nuestra obediencia, todo nuestro amor, toda nuestra entrega debería ser envidiada, porque nosotros no estamos esperando para esta vida solamente, sino que tenemos una esperanza futura gloriosa, porque Cristo resucitó, hermanos. Es algo que debe emocionarnos. Nuestro Señor resucitó. Por eso no esperamos para esta vida solamente, sino que anhelamos esta gloriosa eternidad con Él. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, esta leve aflicción momentánea, todo sufrimiento que enfrentamos en esta vida, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. En cada uno de nosotros, en todos los seres humanos, existe un anhelo de no desperdiciar nuestras vidas, sino de usarlas bien, de que nuestras vidas cuenten para algo, de que tengan significado, de que sean útiles, de que lleguemos al fin de nuestros días y no encontremos que todo lo que hemos sido y todo lo que hemos hecho ha sido vacío. Pablo sabía esto y por eso él termina este capítulo de 1 Corintios 15 con el versículo 58 que dice, por tanto, mis amados hermanos, es decir, como Cristo resucitó, por tanto, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, no ha sido en vano. Ese es uno de los anhelos de nuestro corazón, Señor, que mi vida no haya sido en vano. No permitas que llegue a la tumba y diga, yo he desperdiciado mi vida. No tiene por qué ser así. Cristo resucitó y todo lo que hagamos en su nombre, con su fuerza y para su gloria, no es en vano, al contrario, es significativo, es envidiable y permanecerá para siempre. Piensa en eso. Cada cosa que hacemos por nuestro Dios no es en vano. Ahora, no pienses solamente en cosas para con la iglesia o evangelismo o ministerio, no. Cuando tú, como padre,
haces lo que debes hacer para con tus hijos, para la gloria de Dios, no es en vano. No es en vano, porque el Señor resucitó, porque nuestras vidas cuentan para algo, son significativas, porque ese valor se los da. Ese valor se lo da el Señor. Esposo que me escuchas, puedes amar a tu esposa para la gloria de Dios, sabiendo que todo esfuerzo que hagamos para el Señor no es en vano. Esposa que me escuchas, hijos, obedezcan a sus padres. Obedezcan a sus padres, porque toda cosa que hagan en obediencia al Señor no es en vano. No es en vano, sino que tiene su buena recompensa. Y nuestro texto también indica que tenemos un fundamento para nuestra esperanza. El versículo 18, Pablo dice lo siguiente: si Cristo no resucitó, los que han dormido en Cristo han perecido. Pero en vista de que Cristo resucitó, quiere decir que los que han muerto en Cristo un día resucitarán con Él. Hermanos, todos tenemos el anhelo de vivir para siempre en perfecta felicidad. Todos cuando vivimos en este mundo sabemos que todo está mal, que las cosas no son como deberían ser. En estos días que hemos estado rodeados de historias de muerte y de aflicción por causa de lo que el coronavirus está haciendo, nosotros pensamos, hay algo que está mal, esto no puede ser todo lo que hay, ese no puede ser el fin. En nosotros, por eso cuando estamos en funerales, cuando un ser querido, la muerte lo arrebata de nosotros, en un sentido, nosotros sentimos como que hay algo aquí que no cuadra, hay algo aquí que necesita ser restaurado y cambiado. Esto no puede ser todo lo que hay. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice. No deseamos llegar a un final vacío después de una vida llena de significado. Es por eso que Pablo dice que en vista de que Cristo resucitó, aquellos que han muerto en la fe no han perecido. Dicho de manera positiva, los que han muerto en Cristo están vivos y vivirán para siempre. Ellos entrarán en el gozo de su Señor. Es decir, que porque Cristo ha resucitado, recuerde como dice nuestro versículo 20, mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron. ¿A qué se refiere eso? Que Él es primicias de los que durmieron. Nosotros tenemos relatos de otras resurrecciones en la Biblia. Si recuerdan cuando leímos Reyes, Elías resucitó al hijo de la viuda. Cuando hemos leído Juan capítulo 11, leemos el relato de cuando nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro, pero hay una diferencia. Esas personas resucitaron, pero eventualmente volvieron a morir. La resurrección de Cristo es diferente en el sentido de que Él resucitó para no morir jamás. Y eso es lo que Él trae a sus hijos. Por eso Él es primicia, los primeros frutos de varios frutos que seguirán cuando lleve a todos sus hermanos, a todos aquellos que han sido adoptados a la familia de Dios, a ser resucitados con Él. Tenemos esperanza de vida eterna. Entonces, ¿cómo sabemos tú y yo que hay vida después de la muerte? Que esto no es todo lo que hay. Porque Cristo resucitó. Entonces viviremos para siempre con Él. Piensa en eso. Tenemos una esperanza que trasciende más allá de esta vida. Sabemos que hay un futuro donde todo será restaurado porque nuestro Señor resucitó en un cuerpo glorificado y así resucitaremos nosotros con Él. El Evangelio entonces es la mejor noticia en todo el universo, en que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo en amor idearon este plan especial para salvar a personas como tú y como yo que estaban muertas en delitos y pecados. Los llama, les dice: vengan, reconcíliense, disfruten del perdón que hay, en que ya yo pagué por ustedes en la cruz, de que son perdonados, son aceptados, son recibidos, ¿sí? Y porque yo vivo, porque he vencido a la muerte en favor de ustedes, ustedes también pueden vivir para siempre. Esa es la promesa de nuestro Señor, vida eterna. Tenemos motivos para celebrar cada domingo. Por su resurrección tenemos perdón de nuestros pecados. Somos aceptados por Dios. Se nos ha dado un sólido fundamento para nuestra fe. Nos ha dado la verdad que podemos atesorar y proclamar. Nos ha dado una vida llena de significado y de propósito. Nos ha dado una gloriosa esperanza viva.
Recuerden las palabras de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y él termina ese pasaje con esta pregunta: ¿crees esto? Amigo y amiga que me estás escuchando hoy, que casualmente estás con tu familia y te invitaron a ver esta predicación, ¿crees tú esto? Que Jesús es la resurrección y la vida, que hoy te está invitando a que dejes a un lado tu pecado, que te arrepientas de tu pecado, que des un giro a tu vida hoy y digas: Señor, yo te necesito, yo anhelo recibir esa promesa de vida eterna, yo te entrego mi corazón hoy. Y que puedas allí hacer esa oración y acercarte a nosotros. Queremos ayudarte, queremos que empieces este caminar con el Señor. Y hermanos que hemos escuchado esta palabra, piensen en eso. Nada de lo que hacemos para nuestro Dios es en vano. Tenemos un mensaje que importa. Nuestras vidas están entregadas a una causa gloriosa. Tenemos una esperanza viva y verdadera para siempre. Nos regocijamos en eso. Y que el Señor nos ayude a ser embajadores de esta esperanza en un mundo que hoy está angustiado, está abatido, porque no saben qué va a pasar. Las personas tienen temor a la muerte, por eso es algo desconocido para ellos. Pero nosotros tenemos la esperanza de un Salvador que venció a la muerte. En 1 Corintios 15, en el versículo 54 tenemos estas palabras: y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Versículo 57. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos recordar que tenemos la victoria, porque nuestro Señor vive y reina para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y porque tenemos la esperanza gloriosa de la resurrección, en la cual hoy podemos meditar y recordar, porque hemos recibido tu perdón, porque hemos recibido, Señor, una esperanza gloriosa, que tenemos a alguien digno de absoluta confianza para nuestros días oscuros. Tú estás ahí, Señor, como esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. Llena a mis hermanos que me escuchan de esperanza en ti, que eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, oh Señor, vivirá. Tú eres, Señor, la resurrección y la vida. Y te damos gracias en esta mañana. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa: me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y
los que han dormido en Cristo, con Él resucitarán.